Qué bueno que estén por acá. Esta mañana quiero continuar hablando acerca de esta serie de mensajes que mencioné hace 2 semanas, que hemos titulado Amistad con Dios. Di conmigo, amistad con Dios. ¿Quién quiere tener una amistad fuerte con Jesús? Amén. Y haciendo como un recuento de lo que hablábamos en la sesión pasada, mencionábamos que en la Biblia nos enseña que somos llamados a una vida que dé gloria a Dios. ¿Verdad? Decíamos que toda la escritura, toda la historia y todas las cosas no giran en torno a nosotros, sino que giran en torno al Señor para darle gloria a Él. Y como dice también la escritura, todo es para Él, por medio de Él, ¿verdad? Y todo es por Él. Y ese es el principio bajo el cual vivimos, que vivimos para darle gloria a Dios, porque todo es por Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Y el punto principal que hablábamos la semana pasada es que para poder tener una vida que dé gloria a Dios, necesitamos desarrollar una amistad con Él. Hablamos de la necesidad de poder tener una amistad con el Señor para llevar a una vida que dé gloria a Dios. Y hablábamos del primer paso para poder desarrollar esa amistad con Jesús, que es la intimidad. Recordamos, no podemos crecer en una relación si no estamos creciendo en intimidad con esta persona. De la misma manera, por tanto, para crecer en nuestra amistad con Jesús, necesitamos crecer en nuestra intimidad con el Señor, pasar tiempo con Él, amarlo, adorarlo. Y a medida que nosotros lo adoramos a Él, hablábamos también que eso nos permite experimentar más su amor hacia nosotros. Y de esa manera, mientras más experimentamos el amor de Dios, podemos nosotros responder en amor y entramos en un ciclo que nos lleva a una relación creciente de amor para el Señor. Pero un punto que mencionábamos sutilmente en la sesión pasada es que uno de los frutos de la intimidad, uno de los frutos de la amistad con Dios es la revelación. Di conmigo, revelación. Y eso es justamente lo que hoy vamos a estar hablando un poco más. Hoy he titulado esta enseñanza Secretos Revelados y vamos a estar hablando un poco acerca de este principio de la revelación que surge de una amistad con Dios. ¿Estamos ahí? Oremos un momento más para invitar al Espíritu Santo a que Él nos hable. Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que tu presencia se manifieste mientras compartimos tu palabra. Hoy te presentamos nuestra mente, nuestro corazón y te pedimos, habla claramente a cada uno de nosotros, enamóranos más de ti, permítenos crecer en una amistad y una relación contigo, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que como dice tu palabra, tú puedas traer un espíritu de revelación y sabiduría para nosotros, para entender el llamamiento que tienes para nuestras vidas, Señor, para poder comprender lo que nos estás hablando, Dios. Y que podamos caminar en un nuevo nivel de entendimiento y revelación que tú quieres para cada uno de nosotros. Despierta nuestro espíritu, Señor, a lo que está disponible para nosotros. Despierta nuestro espíritu, Señor, hacia lo que quieres impartir, hacia lo que quieres soltar y derramar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Dios, que tú puedas poner una gracia de revelación mayor sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren la mayor revelación del Señor? Solo Memo tiene revelación. ¿Alguien quiere más revelación del Señor aquí? Bueno, voy a contar un poco. De pequeño yo crecí en un contexto cristiano en el que se enfatizaba más la obediencia que la comunión o la relación con Dios. No estoy diciendo que no debamos hablar de la obediencia. Lo que estoy diciendo es que era como desproporcionado la exigencia de la obediencia, pero no se enseñaba tanto acerca de poder tener una relación cercana con el Señor. Entonces, este tipo de desproporción en los principios naturalmente nos llevaba a crear una cultura donde una frase que se utilizaba mucho es como: tu deber es obedecer, no entender, ¿verdad? Porque uno como niño, adolescente que va creciendo en el Señor, naturalmente va teniendo dudas. ¿Quiénes han tenido dudas en su caminar con Dios? ¿Quiénes tienen dudas ahorita? Todos tenemos dudas, ¿verdad? Y normalmente un niño, un joven,
se acerca a alguien mayor, alguien que tiene más tiempo caminando en el Señor, y le quiere preguntar, le quiere decir, ¿por qué Dios nos pide esto? ¿O por qué Dios dice esto en su palabra? Y esas preguntas, como te decía, en el contexto en el que crecí, casi nunca tenían una respuesta. A lo mejor las personas que me acercaba, tal vez ni siquiera ellos conocían la respuesta, ¿verdad? Pero lo que siempre me decían era como, mira, a ti no importa que no tienes que entender, tú lo único que tienes que hacer es obedecer y ya. Entonces, me dejaban con la misma duda, pero te decían como, no importa, no entiendas, solo obedece. Y tenía que contentarme con este tipo de respuestas, porque si no me contentaba, ya era visto como rebelde, ya era visto como alguien que no ama al Señor, etcétera, ¿verdad? Ahora, y yo sé que no necesitamos entender para obedecer, porque nuestra confianza en el Señor debe estar tan puesta que aunque no entendamos todavía todas las cosas, podemos confiar que obedecer al Señor es lo mejor. Por lo tanto, no debemos entender para obedecer, pero también la actitud del Señor nunca ha sido rechazar nuestras preguntas. La actitud del Señor nunca ha sido como, hey, a ti no te importa, tú solamente obedéceme y no necesitas entender, sino que el Señor, perdón que sigo enfermo, pero el Señor siempre ha buscado más bien mostrarnos su corazón, revelarnos sus principios, revelarnos sus secretos, y además Él sabe que cuando recibimos revelación y entendimiento, nos es más sencillo obedecer. Cuando recibimos revelación y entendimiento, nos es más sencillo obedecer. De hecho, esa cultura de obedece y punto, no preguntes, más bien lo que crea es cierto tipo de desconfianza hacia Dios. Porque aunque uno no lo quiera, cuando te dicen Dios no quiere no le interesa que tú sepas, solamente quiere que lo obedezcas, vamos creando naturalmente una imagen de Dios como aquel Dios tirano inaccesible que solamente está mandando leyes para probar nuestro corazón a ver si lo obedecemos, pero no tiene ningún deseo de que podamos acercarnos a Él con preguntas, con dudas. Entonces, cuando creamos esa cultura de obedece, no entiendas y punto, y hasta ahí quedó la conversación, vamos a crear esta imagen de Dios en la gente. Un Dios lejano, un Dios inaccesible, que solo está mandando sus leyes para que si las obedeces, ok, qué bueno, estás bien, y si no las obedeces, va un castigo de mi parte porque no estás caminando en lo que yo quiero que tú camines. Pero como te decía, Jesús no modeló eso. La imagen que Cristo nos mostró no es la de un Dios tirano, lejano, inaccesible, sino es la de un Padre bueno que está ahí para cada uno de nosotros. Y parte de poder transicionar a este tipo de relación es lo que seguimos hablando acerca de poder vivir una amistad con Dios. De hecho, el punto clave o la diferencia principal entre una relación con Dios como amigo y una relación con Dios simplemente como siervo o como esclavo es justamente la revelación, el conocimiento o el entendimiento. Juan 15:15, que va a ser el pasaje central de esta enseñanza, creo que está aquí, ¿verdad? Juan 15:15 dice, ya no los llamo esclavos, di conmigo esclavos. Dice, ya no los llamo esclavos, dice, ¿por qué? Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, dice, ¿por qué? Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. O sea, quiero que veamos cuál es la diferencia, ¿verdad? O sea, Jesús está hablando aquí de dos tipos de relaciones con Dios. Una relación de esclavo, o sea, aquel que ve simplemente a Dios como un amo, como un tirano, como un señor, como alguien que solo está dando órdenes. Y dice, y una relación como amigo. Dice, y la diferencia entre ambas relaciones es que el esclavo, como dice aquí, el amo no le confía sus asuntos a los esclavos. El amo a un esclavo simplemente le da una orden y ahí se aplica lo que dice, ¿verdad? Si el esclavo llega y le dice, pero ¿por qué quieres que haga esto? El amo, ¿qué le va a decir? O sea, ahí sí, tu deber no es preguntar.
Tu deber es simplemente obedecer la instrucción. En la relación amo-esclavo hay instrucciones, pero no hay entendimiento, no hay conocimiento del porqué de las instrucciones, no hay cercanía porque no hay confianza. Pero al amigo dice aquí, la diferencia es que el amigo tiene acceso a los secretos de Dios. Se le abre una puerta de confianza para que él pueda entrar, pueda preguntar y pueda conocer no solamente las leyes y las ordenanzas de Dios, sino que pueda conocer su corazón, pueda conocer sus deseos, pueda conocer su mente. Y ese cambio es lo que, esa diferencia es aquello que marca el cambio de pasar de ser solamente un esclavo de Dios a poder ser un amigo de Dios. O sea, la diferencia entre ambas relaciones es la revelación, que es lo que hemos estado hablando. El esclavo no tiene derecho a la revelación, solo recibe órdenes. El amigo, el padre le da confianza de poder conocer todo lo que está en su corazón, todo lo que está en su mente. Y Jesús nos enseña que el tipo de relación que Él quiere que tengamos con Él no es de esclavos, sino es justamente de amigos. Él nos está invitando a poder ser amigos de Dios. Por lo tanto, Él quiere revelarnos sus secretos, sus deseos, sus motivos y las razones que están en su corazón. Amén. Ahora, si queremos definir revelación, hay una definición aquí que está en el diccionario bíblico Lexham, y dice aquí que la revelación es la exposición de secretos divinos, conocimiento u otra información del reino divino a los humanos. Voy a repetir esta revelación porque está bonita como la escriben. Dice aquí, la revelación es la exposición de secretos divinos, conocimiento u otra información del reino divino a los humanos. ¿Lo apuntaron? Escriben rápido, ¿verdad? Nuevamente, por si alguien no apuntó, dice que revelación es la exposición de secretos divinos, conocimientos u otra información del reino divino a los humanos. Entonces, prácticamente son, como decía el título, son secretos de Dios revelados. Son secretos de Dios compartidos, expuestos hacia cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Cuál es el propósito de la revelación? Porque Dios no quiere darnos su conocimiento, sus secretos, simplemente para que nuestro cerebro se ensanche, ¿verdad? Para que nos llenemos de información. No es el propósito. En ese pasaje que estamos leyendo de Juan 15, o sea, Jesús sigue leyendo. Voy a leerlo completo hasta el versículo 17. Dice: ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y enseguida Jesús sigue diciendo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Di conmigo, produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Entonces Jesús inmediatamente conecta el ser amigos de Dios, lo cual, como hemos mencionado, su propósito es que podamos al final darle gloria a Dios. Él en este caso está conectando esta amistad con Dios con dos resultados que deberían salir. El primero de ellos es que produzcamos fruto duradero. Y el segundo son oraciones respondidas, porque dice: el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, ¿verdad? O sea, el propósito de la revelación tiene la revelación tiene estos dos propósitos. Número uno, dar fruto duradero, y dos, que realmente es parte de lo mismo, y ahorita voy a explicar por qué, son oraciones respondidas, ¿verdad? Que podamos pedir al Padre y Él responda todo lo que pidamos. Ahora Jesús, regresando unos versículos atrás, conecta que dar fruto es igual a darle gloria al Padre.
¿Verdad? Juan 15:8 dice, cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Nuevamente, todo lo que estamos construyendo es decir que nosotros vivimos para darle gloria al Padre. ¿Verdad? Entonces aquí Jesús está diciendo que una forma en la que damos gloria al Padre es produciendo mucho fruto. Y Jesús está diciendo que la amistad con Dios en la revelación es necesaria para entonces poder producir mucho fruto y eso entonces le da gloria al Señor. Entonces vamos viendo toda la relación, ¿verdad? Sí. Entonces, estos frutos duraderos de los cuales Jesús nos habla que debemos producir son dos clases de fruto. Y ya la semana pasada hablábamos un poco acerca de esto. El primero de estos frutos es un carácter transformado. Así como en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que habla de la transformación interior produciendo paz, paciencia, gozo, amor. Toda esa transformación interior son frutos que cuando se producen en nosotros le dan gloria a Dios. O sea, la transformación de nuestro interior glorifica al Señor. Cada vez que estamos creciendo en Cristo, eso le da gloria al Padre y por lo tanto es que fuimos diseñados para transformación. La Biblia dice que fuimos transformados para ser semejantes a Cristo. O sea, ese es nuestro diseño, nuestro propósito, poderle dar gloria a Dios produciendo fruto de transformación interna. Pero la segunda clase de fruto son las obras de poder. Por eso es que Jesús dice también en estos mismos pasajes, dice que nosotros somos llamados a hacer las mismas obras que Jesús hizo y más, ¿verdad? Hay frutos que son nuestra transformación interna y hay frutos que son las obras de poder que hacemos en el nombre de Jesús. Y de hecho en este tipo de fruto es donde entra aquello que mencionábamos como oraciones respondidas. Pidan en mi nombre y yo les daré todo lo que pidan. Porque las obras de poder de Cristo no las producimos en nuestras propias capacidades, sino son respuesta a una oración que hacemos en el nombre de Jesús para que las obras de Cristo se manifiesten a través de nosotros. Y para estas dos clases de frutos, como decía la palabra, necesitamos revelación. Si no tenemos revelación, no podremos dar fruto duradero en estos dos tipos de clases de frutos, el carácter transformado y las obras de poder. Entonces vamos ahora a continuar hablando acerca de la relación que hay entre la revelación y ambos tipos de fruto. En primer lugar, vamos a ver la relación que hay entre la revelación y el carácter. ¿Verdad? Porque decíamos que el primer clase de fruto es carácter transformado. Entonces, ¿por qué necesitamos revelación o cómo la revelación produce carácter en cada uno de nosotros? Y eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando al principio. Tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando al principio de la historia que te contaba para ejemplificar todo esto. Y es que, como decía hace un momento, la falta de revelación nos hace percibir las instrucciones de Dios como restricciones impuestas por un tirano para probar nuestra fidelidad hacia Él y castigarnos si no lo obedecemos. Pero si no hay revelación, nuevamente entramos en la clase de relación como amo y esclavo. Entonces esa clase de relación lo que hace es que tengamos desconfianza en nuestra autoridad. Pensamos, ¿por qué me está exigiendo esto? ¿Y por qué no me lo explica? Y esa falta de conocimiento y desconfianza naturalmente va creando rebeldía hacia Dios. ¿Estamos ahí? Esto pasa bien a menudo en el trabajo. Por ejemplo, cuando no hay una cultura laboral sana, los jefes simplemente le dan órdenes a los que tienen bajo su cargo, pero la gente que trabaja no entiende por qué es esa orden, no entiende la sabiduría, el conocimiento detrás, si esto apunta a un objetivo, si esto es para... Solamente le dicen, haz esto y ya, ¿verdad? Entonces, a veces tal vez la instrucción es la mejor para la empresa, pero como el empleado no tiene conocimiento del porqué de esa instrucción, siempre se va creando como una fricción en la relación con su autoridad.
Se siente que está siendo utilizado, se siente como una herramienta, se siente en desconfianza, y por eso es que en una cultura laboral que no es sana, siempre van a haber chismes hacia los jefes, siempre va a haber murmuración, rebeldía, todo que están enojados con sus autoridades, porque esa falta de desconfianza, aun cuando tal vez las instrucciones son la mejor para la empresa, la falta de revelación o conocimiento provoca que haya ese tipo de fricción entre la gente y sus autoridades. Igualmente pasa en casa, ¿verdad? Un padre con la mejor intención de su corazón podría estar instruyendo a su hijo en lo que es mejor para ellos, incluso podría estar instruyendo a su hijo de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, pero si muchas veces esas instrucciones no van de la mano con una buena relación cercana e íntima con los hijos, naturalmente el hijo, aunque la instrucción sea buena, ¿qué pasa? La rechaza porque no tiene intimidad con su padre o con su madre, sino que hay una relación distante. Entonces, aunque su padre y su madre estén tratando de educar a su hijo, dándole instrucciones y órdenes, por la falta de intimidad entre padres e hijos, el hijo rechaza la instrucción. E incluso muchas veces la rechaza intencionalmente para tratar de llamar la atención del padre y ganarse el afecto o la atención que está buscando. Entonces, como decía, una instrucción cuando no hay intimidad naturalmente lleva a la rebeldía. Un niño, cuando su padre le da una instrucción pero no tiene una buena relación con él, lo lleva a la rebeldía. Simplemente cuando hay un padre que tal vez no está en casa, cuando hay un padre que no ha sido responsable y quiere de repente llegar con los hijos y darles una orden, inmediatamente que hay un rechazo de los hijos a la instrucción del padre, porque no hay comunión, no hay intimidad. Y la realidad es que lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros con el Señor. Cuando no hay intimidad y revelación de las personas y reciben una instrucción de Dios, hay un rechazo natural hacia la instrucción, hay una rebeldía natural. Por ejemplo, la Biblia nos habla que la fornicación, el sexo antes del matrimonio, es un pecado. ¿No es así? O sea, eso es claro en la Biblia. No es parte de la voluntad de Dios. Como seguidores de Cristo, no es algo que estamos llamados a practicar. Y muchas veces a los jóvenes en las iglesias se les da como la instrucción, ¿verdad? La Biblia dice: no deberías fornicar, eso es un pecado, eso está contra Dios, arrepiéntete. Pero el problema es que si el joven no tiene una comunión con el Señor y no tiene revelación, hay un rechazo también hacia esa instrucción, porque se siente como una imposición de Dios que restringe su libertad. Más hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día el mundo nos disipula tanto, con tanto que se habla acerca de la sexualidad, la libertad sexual, que el pensamiento dominante es: la sexualidad es parte de mi expresión personal, es parte de mi autoconocimiento, es parte de poder ser quien soy, decidir con quién quiero estar, decidir cómo quiero expresarme. Y una persona que viene con ese trasfondo cultural a su mente y de repente escucha una instrucción que la Biblia dice que no debemos fornicar, rápidamente lo va a sentir como decíamos, como una restricción a su libertad, y hay un rechazo hacia la ordenanza de Dios, porque no hay revelación. Ahora, naturalmente muchos jóvenes lo que harían es preguntarle a alguien: ¿y por qué dice la Biblia que no debemos fornicar? ¿Por qué si a lo mejor yo amo a mi novia me ama a mí, por qué no podemos hacer esto? Y muchos podríamos cometer el error, como decíamos Casato, de decir: no necesitas entender, simplemente obedece y ya, ¿verdad? Y eso nuevamente lo que causa es que la falta de entendimiento, la falta de revelación, hace que entonces nunca este joven puede transicionar de su rechazo y duda y desconfianza hacia Dios en esta ordenanza a entenderla bajo el verdadero propósito que Dios tiene de esta ordenanza. Venga, así, cuando podemos explicar que la Biblia nos enseña que la sexualidad es una unión tan profunda del hombre y la mujer, no solamente corporal, sino que su alma, su espíritu se unen tanto que la Biblia dice se vuelven una sola carne. Esa unión es tan profunda que al momento de separarse,
emocionalmente y físicamente, parte de tu alma, parte de tu esencia queda en esa persona y nunca sales igual después de una relación. Y por eso es que personas que tienen muchas relaciones con diferentes personas, su alma está partida, su alma está destruida, su alma está atada, ligada muchas veces a aquellos con los que tuvieron relaciones, aquellos con los que tuvieron relaciones por primera vez, se queda ligada su alma y su corazón. Porque la Biblia nos enseña que hay una unión tan profunda que si nosotros estamos haciendo eso fuera del entorno sano que Dios estipuló, que es el matrimonio, un pacto y un entorno seguro para la sexualidad, nuestra alma se está destruyendo cada vez más con esto. Y por eso cuando Dios nos dice que no forniquemos, no es una restricción a la libertad, no es una restricción a tu autoconocimiento o a tu decisión personal, sino que el Dios, que es nuestro Padre y que conoce nuestro diseño más que nadie, conoce todas las cosas, nos da esta ordenanza porque está al fondo de todo eso cuidando nuestro corazón y cuidando nuestra alma. Él nos está protegiendo de que nuestra alma quede partida y lastimada a través de sus ordenanzas. Ahora, y cuando alguien entiende esto, es más sencillo obedecer, porque te das cuenta que la ordenanza del Señor no es una restricción, no es una imposición. La ordenanza no viene de un tirano que te está probando a ver si eres fiel. La ordenanza, el mandamiento, viene de un Padre bueno que está protegiéndote a ti, que está cuidando tu corazón. Entonces la revelación produce que en vez de ver a ese Dios que te manda como un amo, lo ves como un Padre que te está guiando porque desea lo mejor para tu vida. Y bajo ese fundamento entonces podemos tener la motivación suficiente para obedecer al Señor con todo nuestro corazón, porque sabemos que Él nos está protegiendo, ¿no? Que está cuidando y guardando. Cambian las cosas, ¿verdad? Cuando tenemos revelación de las ordenanzas del Señor, cambian las cosas. ¿Estamos ahí? Entonces por eso decíamos, necesitamos esa revelación, esa intimidad con el Señor para poder entonces caminar fielmente en sus ordenanzas, en sus palabras. La revelación siempre va a traer un fruto de obediencia porque nos da el fundamento firme para saber que lo que Dios nos está llamando a hacer es porque Él nos está cuidando, porque nos ama. Entonces el amor se vuelve el impulso, el amor se vuelve el propulsor de nuestra obediencia y no el temor. Y siempre el amor va a ser más fuerte que el temor. Siempre el amor nos va a permitir hacer más cosas que el temor. Entonces, basados en ese amor del Señor, podemos también caminar en obediencia. Podemos responder en amor a Él. Porque también recordemos que Cristo dijo que la ley se resume en amar al Señor, amar a las personas. Y por eso ese amor que recibimos del Señor nos impulsa para poder caminar en obediencia a Él. Nuevamente, no es que hasta que yo entienda todo voy a obedecer. O sea, mi confianza en Dios debe estar a tal punto que aunque yo no entienda todavía, yo puedo obedecer. Pero cuando entendemos es más fácil obedecer. Cuando hay entendimiento es más sencillo obedecer. Porque toda nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser entiende el porqué y nos permite entonces caminar en una mayor obediencia hacia el Señor. La verdad, como decíamos, nos hace pasar de esclavos a amigos de Dios. Ahora, aquí hay algo que quiero explicar rápidamente todavía en medio de esta parte de la obediencia, porque nosotros, aunque somos amigos del Señor, también seguimos siendo siervos de Él, esclavos de Él. De hecho, los apóstoles, el apóstol Pablo, una de las formas en las que muchas veces se presentaba en las cartas es Pablo, esclavo de Cristo, ¿verdad? Y uno podría pensar, pero ¿por qué se dice esclavo si el Señor dice que ya no somos esclavos, sino que somos amigos? Pero hay que entender que desde el principio, en la Escritura, ya había un diseño de Dios de cierto tipo de esclavitud a la cual el Señor nos está llamando. Desde el principio de la ley, habían diferentes tipos de esclavos, ¿verdad? La forma más sencilla
en la que la forma más sencilla en la que una persona se volvía esclavo de otro es por una deuda. Ahora, hay que entender que en Israel la esclavitud no es la esclavitud como la imaginamos, de tanto abuso como se ha visto en diferentes películas, como la esclavitud de africanos y todo eso. No, o sea, la esclavitud que habla la Biblia en Israel era más bien como que tú te volvías un empleado de la persona, ¿verdad? Pero la palabra que se usa es esclavitud porque no podías renunciar, sino que tenías que a fuerza ser empleado de esa persona, y normalmente era por una deuda. No era que había, o sea, obviamente debía haber gente que abusaba, pero eso era fuera de la ley de Dios. Pero la ley de Dios ponía que si tú tenías una deuda con una persona que no podías pagar, una forma en la cual tú podías hacerlo es volviéndote esclavo de esa persona, o sea, un empleado de esa persona, que no tienes derecho a renunciar, sino hasta que pagues tu deuda tienes que estar trabajando para esa persona. Esa es la esclavitud, que es el tipo de siervos que se menciona en la Biblia. No es, como decía, no es una esclavitud de que secuestraban gente y la metían como a trabajar a la fuerza. Era que gente que tenía una deuda trabajaba para otra persona para pagar su deuda. Y de hecho también la Biblia decía que cada 7 años tenían que liberar a todos los esclavos. Entonces no era, como decía, algo de abuso, sino era una forma de que Dios permitía que uno pudiera pagar sus deudas hacia otro. Entonces, como te decía, la forma común en la que uno se volvía esclavo es: le debo dinero a tal persona, entonces me vuelvo trabajador de esta persona. Pero Éxodo 21 nos muestra algo que a veces pasaba. Éxodo 21:2 dice: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Versículo 5 dice: sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, y no quiero ser libre. Quiero que veamos ahí. Dice, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, mi esposa y mis hijos, y no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Y después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Ahora, explico esto. Como decía, habían esclavos que se volvían esclavos por deuda y solo podían ser 6 años, y al 7º año tenían que ser liberados por los amos. Pero pasaba que habían ciertos esclavos, ciertos siervos, que en la casa de su amo se sentían amados, se sentían protegidos, se sentían bien, que voluntariamente al 7º año ellos podían decir: ¿sabes qué? Yo me siento bien aquí. No quiero que me liberen, quiero seguir viviendo aquí, quiero seguir trabajando para mi amo, me siento alegre con él, siento que él me ama, yo lo amo. Y entonces ellos voluntariamente se volvían algo que podemos llamar esclavos por amor. Y entonces la palabra dice que eso era algo incluso tan importante que la Biblia dice que el amo debía presentar delante de Dios al siervo y públicamente decir que él se convertía en un esclavo por amor de su casa y él le serviría a su amo de por vida. O sea, entendemos lo que está pasando ahí. O sea, esta gente decía: me siento también en esta casa, me siento también con este amo, que quiero volverme voluntariamente un esclavo, no por deuda ya, sino un esclavo por amor a mi Señor. Entonces la Biblia, este pasaje, esta ley que está en el Antiguo Testamento, obviamente es una figura, una tipología de lo que apuntaba a la realidad que en Cristo nosotros estamos llamados a hacer. Cuando Cristo nos llama que seamos sus siervos, que seamos sus esclavos, no es por deuda, porque Jesús ya pagó toda la deuda que teníamos delante del Señor, ¿verdad? No tenemos ninguna deuda delante de Él, sino que Él nos llama a que podamos decir: amo tanto a mi Señor que me vuelvo esclavo por amor. Me vuelvo esclavo por amor. Cristo me dijo: no eres esclavo, vuélvete amigo, no debes nada. Pero nosotros podemos responder como estos siervos: pero amo tanto a mi Señor
que por amor quiero volverme esclavo de por vida, quiero volverme siervo de por vida para servirle a mi Señor. Esa es la clase de servidumbre, esclavos a la cual somos llamados a hacer para Dios. No porque tenemos una deuda, sino porque amamos a nuestro Señor. Amén. Entonces, eso hablamos un poquito acerca de la revelación y la obediencia, el carácter, pero ahora quiero hablar acerca de la revelación y las obras sobrenaturales, que es el segundo tipo de fruto. Vamos ahí, recapitulando. Dos tipos de fruto dijimos que tienen que surgir de la amistad con Dios, ¿verdad? El primero es un carácter transformado y el segundo son las obras sobrenaturales de Cristo, y para ello necesitamos revelación. Entonces ya dijimos revelación para el carácter y ahora estamos revelación y las obras sobrenaturales del Señor. Hace rato leíamos Juan 15:16. La otra parte que falta del pasaje sobre la amistad con Dios que Jesús dijo es: el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, si hemos puesto atención a todo lo que Jesús viene hablando en el sermón del aposento alto, que son los pasajes que hemos estado estudiando, nos damos cuenta que ese principio de pidan todo lo que quieran en mi nombre y les será concedido, Él lo viene repitiendo un montón de veces. O sea, no es la primera vez que aparece esto de que podrán pedir todo lo que quieran y el Padre se los dará, sino que en todo el aposento alto es algo que Jesús está como repitiendo una y otra vez. El Señor quiere responder nuestras oraciones porque el Señor quiere que hagamos las obras de Cristo y más. Y como decíamos, estas obras de Jesús son imposibles en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención de Dios, y cuando oramos, Él interviene para cumplir su voluntad en el nombre de Jesús. Y es por eso que las obras de Cristo, producidas a través de nosotros, vienen por medio de la oración de fe. La oración de fe va a producir estas obras sobrenaturales que le dan gloria al Señor. ¿Vamos ahí? Ahora, quiero tomar igual de Juan 15 otro pedacito de la escritura. Juan 15:1 dice: porque aquí nos enseña más acerca de este principio. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, nuevamente está hablando de dar fruto, ¿verdad? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y dice ahí: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Di conmigo: hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ahora, aquí Jesús está diciendo, ¿verdad? Si queremos dar fruto para Dios, necesitamos permanecer en Él. Y nuevamente, como decíamos, este fruto habla de carácter, pero habla también de obras. Y específicamente aquí en el contexto de este pasaje nos habla de obras, porque Jesús dijo: fuera separados de mí no pueden hacer. Por eso les dije, repitan: hacer. Porque hacer habla acerca de las obras. O sea, Jesús que está diciendo: si no están conectados conmigo, no van a poder hacer las obras que cada uno de ustedes fue llamado a hacer. La Biblia dice que todos hemos sido llamados para buenas obras que de antemano ya estaban preparados para cada uno de nosotros. O sea, Dios ya en su eternidad ya hay obras que quiere que tú hagas, que estás llamado a hacer. Y esas obras, nuevamente, no son obras de caridad, porque ¿cuántos saben que podemos hacer obras de caridad sin el Señor? Hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y hace obras de caridad. O sea, las obras que dice aquí Jesús que no podemos hacer separados de Él son cosas que solo por el Espíritu Santo pueden producirse.
Son cosas que necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder producir esas obras sobrenaturales. Son cosas que tienen que ver con intervención de Dios, con continuar el ministerio de Cristo. Cristo vino para sanar a los enfermos, traer libertad a los cautivos. Cristo vino para predicar el evangelio, traer salvación, transformación. Y esas son las obras que somos llamados a continuar, las cuales son imposibles si no estamos conectados con el Señor. Esas son la clase de obras, la clase de frutos que estamos llamados a hacer para darle gloria al Señor. Cada vez que alguien es sanado, el Señor recibe gloria. Cada vez que alguien es liberado, el Señor recibe gloria. Cada vez que alguien es salvo, el Señor recibe gloria, porque son las obras que Cristo nos llamó a continuar, que dan gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, por eso necesitamos caminar en estas obras para darle gloria a Dios. Entonces, ¿cómo producimos las obras sobrenaturales de Cristo? ¿Cómo producimos las obras sobrenaturales de Cristo? Y aquí voy a dar 3 puntos y con eso voy a cerrar. Voy a volver a leer Juan 15, del 7 al 8. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, la clave para producir fruto, Jesús la dice aquí, y es número 1, permanecer en su presencia. Número 1, permanecer en su presencia. Si no permanecemos en unión con Cristo, no podemos hacer las obras de Cristo. El fruto es el producto de permanecer en Cristo y Él en mí. Nuevamente estamos hablando de esta intimidad que hemos hablado, ¿verdad? Yo estoy en Cristo, Él está en mí, yo soy de mi amado es mío. Y esa relación en la cual estamos en conexión con Jesús es la base inicial para poder producir fruto, para poder producir las obras que Jesús quiere que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, Jesús nos muestra esta imagen porque también esta imagen nos da una responsabilidad. Mi responsabilidad no es tanto dar el fruto, porque yo no lo puedo producir, es el producto de mi relación con Dios. Mi responsabilidad es permanecer. Cuando yo permanezco, nace el fruto. Yo no puedo hacer nacer el fruto, eso lo hace Dios. Pero lo que yo sí puedo hacer, y es mi responsabilidad, es permanecer. ¿Verdad? Permanecer es mi decisión, permanecer es mi elección. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer es estar ahí con Dios, estar presente con Dios. O sea, ser intencional en tomar tiempo para estar con Él, ser intencional en buscar tiempo para adorarlo, ser intencional para buscar tiempo en estar en adoración, en oración, ser intencional para estar en el lugar donde está su presencia, ser intencional en congregarme, en estar en la comunidad de los santos con otras personas que buscan al Señor. Toda esa intencionalidad es permanecer. Y eso, como decía, sí soy responsable de eso. Yo decido permanecer. Yo decido permanecer y esa permanencia va produciendo fruto. Yo sé que si ustedes están aquí hoy es porque en su corazón está ese deseo de permanecer, ¿verdad? Permanecemos en su presencia. Ahora, pero podemos pensar, ¿cómo puedo ser más intencional en que a lo largo del día yo esté más presente en la presencia de Dios? ¿Verdad? Porque en mi trabajo tal vez me distraigo y pierdo esa presencia. En mis quehaceres de la casa me puedo distraer y puedo perder esa presencia. Pero si yo quiero permanecer, o sea, que permanecer, entendamos, o sea, permanecer no es entrar y salirme. Eso no es permanecer, ¿verdad? Permanecer es entrar y quedarme ahí. Porque a veces lo que practicamos es entrar y salir. Entro a orar, entro a la presencia, me salgo y me voy a mi trabajo. Entro, adoro, entro a la presencia, me salgo y hago las labores de la casa. Eso no es permanecer.
¿verdad? Eso es entrar y salir. Permanecer es entro y me quedo. Y eso no significa que entonces no voy a trabajar, entonces no voy a hacer los quehaceres, sino es cómo puedo ser yo más intencional en que en medio de todas esas actividades no me salga yo de la conciencia, de la presencia de Dios, sino que pueda estar todo el tiempo consciente de la presencia del Señor que está ahí. Hay un libro clásico cortitito que se llama Practicando la presencia de Dios, del hermano, ¿no sabes cómo se llama el autor de ese, Memo? Lo voy a buscar aquí rapidito, se me fue ahorita Lawrence creo que es. Practicando la presencia de Dios. Sí, Brother Lawrence. Ese es un libro clásico, bien viejito, de un monje, no que si sea correcto la palabra monje, pero alguien que estaba en un monasterio, pues, ¿verdad? Y que no era un predicador, no era un adorador, un salmista. Él tenía la labor de lavar los trastes en el monasterio. Y él escribe de cómo podía practicar la presencia de Dios mientras él estaba lavando los trastes. Ese es un libro clásico, cortitito, en una sentada se lee, ¿verdad? Y nos muestra cómo podemos estar permaneciendo en la presencia de Dios sin importar en qué actividad estemos haciendo. Entonces, eso sí es permanecer, ¿verdad? No es entro y salgo, es permanezco. Amén. Ahora, entonces el primer paso, decíamos, es permanecer en la presencia de Dios. Y el segundo paso es aquí donde entra la revelación, que es el tema central que estamos hablando, es recibir una palabra rema. Rema es griego, ¿verdad? R-H-E-M-A. Recibir una palabra rema. Y esto viene porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, y después dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Vamos a ver ese pasaje, Juan 15:7. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, digo conmigo, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieran y les será concedido. O sea, se producen las obras. Pero aquí esa parte de mis palabras permanecen. En la Biblia encontramos que hay dos palabras que se traducen como palabra. Saben que suena trabalenguas, ¿verdad? Pero hay dos palabras griegas que se traducen como palabra. Una es logos, que es la escritura, y la otra es rema, que el rema tiene que ver con una palabra inspirada por el Espíritu Santo a una persona en un momento determinado con el objetivo de traer cumplimiento sobre ella. O sea, el logos es lo escrito. Si tú tienes ahí tu Biblia, eso es el logos. Pero cuando el Señor pone una palabra en tu corazón, cuando el Señor destaca una palabra y te da una palabra para ese momento específico, eso es un rema. La palabra que aquí Jesús está diciendo, mis palabras permanecen en ustedes, no es logos. O sea, Él no está diciendo mi escritura permanece en usted, sino que está diciendo mis remas permanecen en ustedes. Entonces cambia mucho el significado de lo que estamos leyendo aquí. Porque si lo interpretamos como logos, podríamos creer que simplemente significa permanecer en la presencia y tomar la escritura y comenzar a leerla. Ahora, y es importante esto porque hay que entender que un rema nunca es contrario a un logos, ¿verdad? La palabra que el Espíritu pone en tu corazón nunca puede ir contrario a lo que está escrito. Más bien muchas veces, cuando tú te llenas de la escritura, en momentos específicos, el Espíritu Santo lo que va a hacer es tomar de ese logos, tomar de esa escritura y resaltarlo en ese momento de tu vida para que lo escrito se convierta en el rema de ese momento. Entonces tú puedes tomar esa palabra que por años la recordabas, que por años te tenías en tu corazón, pero que en ese momento de tu vida se convierte en un rema porque es lo que el Espíritu está resaltando y provocando en ese momento. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo? Si ustedes están en mi presencia y
tienen una palabra rema que permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Estamos ahí. Entonces, estamos en la presencia de Dios. Si tú permaneces en su presencia, ten por seguro que a lo largo de tu día vas a estar recibiendo remas de Dios. Vas a estar recibiendo palabras, impulsos, sentires que el Espíritu Santo está resaltando en ese momento. Aún si tú estás leyendo la Escritura en medio de la presencia de Dios, va a haber tal vez un pasaje, un versículo que el Espíritu Santo resalte para ese día, porque es el rema bajo el cual quiere que tú camines. Y cuando tú tienes ese rema, que es justamente la revelación de Dios que estamos hablando, el Señor te pone esa palabra para que tú actives tu fe en la palabra revelada que Él está resaltando en ese momento. Entonces es cuando se cumple el paso 3. Nuevamente, esos pasos son para ver las obras sobrenaturales de Cristo, ¿verdad? El paso 3 es: activa tu fe en la palabra revelada de Dios. O sea, Jesús dijo: permanece en mí, mis palabras rema permanecen en ustedes, y entonces pide lo que quieras y te será concedido. O sea, si estamos en la presencia de Dios, van a empezar a salir palabras rema a nuestro corazón. Y eso es que el Señor dice: quiero que entonces ahora comiences a orar bajo eso que te estoy impulsando, bajo eso que te estoy revelando. Y como nuestro corazón está conectado con la mente de Dios y su voluntad en ese momento, como pedimos conforme a su voluntad y nuestra fe se pega a esa palabra, tenemos certeza de que vamos a ver respuesta de Dios. Entonces, cuando tú recibes el rema y pones tu fe en ese rema de Dios, se produce el milagro, se produce la obra que Cristo te está mandando a hacer, se produce la libertad, se produce aquello a lo cual el Señor te está llamando. Entonces, Dios quiere que estés conectado con Él porque Él quiere hablarte. Él quiere darte sus palabras. Y si te habla es porque quiere que entonces actives tu fe en esa palabra revelada, ores, obedezcas, y entonces cuando tú oras y obedeces conforme a la palabra revelada del Señor, se producen las obras sobrenaturales de Dios que le dan gloria al Padre. ¿Estamos ahí? En resumen, la intimidad produce amistad con Jesús, la cual es el fundamento de la obediencia a sus mandamientos. El resultado de la amistad con Dios es la revelación, y la revelación trae palabras remas sobre las cuales podemos activar nuestra fe, orar en el nombre de Jesús y ver oraciones contestadas que son frutos que dan gloria a Dios. Cuando tenemos revelación es porque entonces Dios quiere que se cumpla, que podemos pedir y nos será concedido. Rápidamente, con esto cierro. Si tú quieres una vida sobrenatural en Dios, necesitamos, esto resume mucho cómo funciona. Estamos en su presencia, conectados, conscientes, sea lo que sea que estés haciendo. Si tú estás dirigiendo adoración, puede venir en un momento un rema del Señor, un impulso, y tú puedes poner tu fe en esa palabra revelada, caminar en ella, y algo se va a provocar en la atmósfera del lugar, porque estás caminando bajo el rema que Dios te dio en ese momento. Es una obra del Señor. Si tú estás predicando, el Señor puede también tener un impulso, algo que quiere que ministres, algo que quiere que hagas, y tú recibes ese rema porque estás conectado con la presencia, pones tu fe y obediencia en esa palabra, y algo va a suceder en ese lugar. Pero igualmente, no necesitas estar en el entorno de iglesia. Si tú en tu trabajo, si tú en tu día a día estás conectado con la presencia de Dios, puede ser que estés con un compañero de trabajo y recibes un rema del Señor, alguna palabra que el Espíritu está mostrando para ese momento, para esa persona. Y si tú en fe y obediencia sueltas la palabra, oras al Señor conforme a lo que Él te está mostrando, algo va a suceder en ese lugar, porque si Dios está poniendo sus palabras dentro de ti, es porque quiere que se conviertan en obras sobrenaturales producidas por el Espíritu Santo a través de la fe. Entonces necesitamos estar conectados con Él,
recibir la revelación, que es fruto de esa amistad que tenemos acceso. Y la palabra rema, Dios te dice, pon tu fe en esa palabra, porque algo se va a producir de esa palabra. Y de esa manera vamos a empezar a ver más de Dios en nuestras vidas, ver obras del Señor sobrenaturales que produzcan mucho fruto, que den gloria a Él. Amén. Voy a orar ahí. Y quiero orar hoy que el Señor ponga una mayor gracia del Espíritu de revelación sobre nuestras vidas. Levanta tus manos un momento ahí. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que actives mayor gracia de revelación, Dios, y que abras nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, para poder escuchar tus palabras rema, para poder escucharlas, Señor, y que también pongas en nosotros, Padre, la fe para activar la palabra rema cuando tú pongas en nuestro corazón, Señor, y ver obras que se producen, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que pongas revelación de las Escrituras, Señor Jesús, que la Escritura deje de ser simplemente algo estático, Padre, y se convierta, como dice tu misma Escritura, Padre, que tus palabras son vivas, que tus palabras están vivas, Señor. Yo oro, Padre Santo, por tanto, que aun cuando nos acerquemos a la Biblia, Dios, algo se produzca, haya revelación y entendimiento, haya vida, Señor Jesús, y nos muestres la porción que tienes para nosotros ese día, Padre. Danos el pan de cada día, Señor, y reconocemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra rema que sale de tu boca, Padre. Por eso yo te pido, Dios, que cada día, Dios, tú puedas soltar la palabra rema que estamos necesitando para ese día, Señor Jesús, y que podamos caminar todos los días por revelación, no caminar, Padre, en una oscuridad, Señor, sino que caminemos en luz y en revelación, Padre, en la revelación que tú tienes para ese día, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y yo oro, Padre, que nuestra mente espiritual se pueda despertar, Dios, a la conciencia de lo que tú quieres hablarnos cada día, de lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú nos estás hablando y quieres seguir hablando. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias, Señor.